En tiempos ancestrales, dos terribles bestias nahuales se enfrentaron en una feroz batalla que duró 2 largos días y noches. Ambos eran criaturas temibles, imbuidas de poderes sobrenaturales y habilidades extraordinarias. Sus rugidos resonaban en las montañas y sus pasos dejaban huellas imponentes en la tierra. El primero de ellos era conocido como el Nahual de las Sombras, un ser astuto y ágil, cubierto de una piel oscura y reluciente como el azabache. Sus ojos brillaban con una malévola chispa y su maldad era temida por todos los que conocían su nombre. El segundo, llamado Nahual de Fuego, era una bestia que parecía estar en llamas. Su pelaje ardía con colores vibrantes y su mirada irradiaba el calor del infierno. Con cada paso su presencia imponía respeto y temor. Durante aquel épico enfrentamiento, ambos nahuales desataron su furia y se desafiaron con garras, creando destrucción en su camino. El bosque temblaba con cada embestida y los ríos se estremecían ante su poderío. Ninguno de los dos quería ceder, pues su sed de victoria era insaciable. Sin embargo, después de 2 días de intensa lucha, el cansancio y las heridas debilitaron a las bestias. Agotados y maltrechos, los 2 nahuales cayeron al suelo al mismo tiempo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de la magnitud de la destrucción que habían causado y el sufrimiento que habían logrado. Un sentimiento de pesar y remordimiento invadió sus corazones, y en un acto de sabiduría decidieron huir y alejarse el uno del otro. Entendieron que continuar enfrentándose solo traería dolor y desgracia a quienes habitaban aquellos territorios. Pero el destino siempre tiene preparado una sorpresa, porque el mal nunca duerme, y así como el sol se oculta y renace cada día, la batalla entre ellos sería reiniciada en otros tiempos y bajo distintas circunstancias. Los nahuales ancestrales y los trillizos, escrita por Cari Núñez. En un pequeño pueblo nacieron 3 niños al mismo tiempo, de diferentes madres. Cuando nacieron había una gran tormenta. La partera de ese pequeño pueblo tuvo que decidir por uno, pues no podía atender a los 3 al mismo tiempo. Al que atendió la partera nació bien. El segundo tuvo un parto normal. El tercero, su mamá dijo que no podía más, que su hijo tal vez iba a morir. En eso un rayo cayó, y hasta la puerta de la recámara un gran lobo blanco apareció. El padre no se asustó, pues él sabía que era el espíritu del bosque, y al ver al niño vivo, las gracias le dio. Al día siguiente, toda la gente del pueblo hablaba que habían nacido 3 al mismo tiempo. Y según las creencias de la gente, esos 3 muchachos iban a ser alguien importante. Tal vez por la forma en que nacieron, pero algunos dicen que esa noche veían los relámpagos y en el cielo una gran águila se dibujó en las nubes. Y cuando la tormenta cesó, un búho empezó a cantar desde las 3 de la mañana hasta el amanecer. ¿Cómo no pensar que algo grande pasaría para alguno de ellos? Pero a veces las cosas épicas parecen darnos algo importante, pero ¿qué creen? Esta vez no fue así. Los años pasaron después de esos días. A lo lejos, un campesino se veía. Después de estar unas horas trabajando en el campo, Martín, cansado, se siente en la sombra de un árbol a refrescarse un poco, y se le vienen a la mente muchas cosas que han pasado en el tiempo. Después de que sus padres murieron, le heredaron la casa, las tierras y un poco de ganado. En ese tiempo se había dedicado a tirar el dinero. Se iba a la cantina y entre el vino y las mujeres se lo gastaba casi todo, para después quedar solo y vacío de nuevo.
Una tarde en el pueblo, después de salir de la cantina, con unas copas de más, andaba de bravero y se encontró un fulano que le traía ganas y, sin dudarlo, le lanzó un golpe. Ahí se armó un pleito, hasta que llegaron a separarlo. A Martín en ese momento se le bajó la borrachera de aquel pleito, pero lo peor fue la vergüenza que le dio, pues lo estaba viendo una joven tan hermosa, con ojos grandes y negros como la noche. Él la recorrió con la mirada, veía su pelo negro a su lado y los labios gruesos, e invitándolo a pensar cosas como darle un beso. Bajo el vestido se adivinaba un cuerpo perfecto, pues con nada podía disimularlo, por esas curvas tan hermosas y perfectas. Pero aquella mujer tan hermosa, con la mirada lo despreció. Martín intentó hablarle, pero era inútil. Ella le dijo: «Usted es un bárbaro y un salvaje. Vea cómo ha dejado a ese pobre hombre casi moribundo». Martín se sintió apenado y sintió la necesidad de disculparse. Se acercó a ella, pero ella lo detuvo diciéndole: «Por favor, no se me acerque». Martín, herido por aquellas palabras, se regresó a la cantina para ahogarse más en el alcohol, pero tampoco pudo, así que se fue a su casa esa noche a dormir. Mientras se revuelca en la cama, su mente empieza a divagar. Se pregunta qué estará haciendo en ese mismo momento, si estará pensando en él como él lo hace con ella. Imagina conversaciones que podrían tener, momentos compartidos, así como risas juntos. La incertidumbre de no saber si ella sentía lo mismo lo consume. Se preguntaba si debería tomar la iniciativa y expresarle sus sentimientos, pero el miedo al rechazo lo paralizaba, pues él sabía que no lo había conocido en un buen momento. Tal vez ella sintiera repudio por él. Así que, decidido a terminar con esa incertidumbre, pensó que pronto iría a enfrentar sus sentimientos, porque si no, él pensaba que se iba a hacer loco. Al día siguiente, aquella muchacha encantadora que cautivó tanto a Martín andaba paseando por el pueblo. Y al llegar a las tierras, miró a Martín que trabajaba la tierra. Raquel se dio cuenta que era un muchacho trabajador. Después, por la tarde, permitió que la saludara cuando se encontraban por las calles del pueblo. Así comenzó aquella relación, y al poco tiempo se convirtieron en marido y mujer. Martín se sentía pleno, pues aquella bella mujer lo veía con amor. Martín sabía que debía dejar los vicios, los pleitos y las mujeres fáciles. Todo parecía ir de maravilla con Martín, pues ya estaba sentando cabeza, aunque las pesadillas no lo dejaban dormir, pues todo lo que había hecho en el pasado lo seguía atormentando, recordando aquel día donde por andar de borracho y en las cantinas con sus dos amigos Pedro y Julián hacían destrozos. Pero hubo un día en especial que en verdad se pasaron, ya que habían asaltado a unos ancianos y esa pesadilla se hacía repetitiva. Dormido recordaba cuando llegaron a casa de unos ancianos y estaba llegando la noche. Andaban lejos de su casa. A lo lejos divisaron una casa. Ellos llegaron y salieron dos ancianos muy serviciales. Les dijo: «Muchachos, ¿qué hacen tan tarde?». Y Martín les dijo: «Pues venimos a que nos den un poco de agua y a descansar». El anciano llamó a su esposa y le dijo: «Ven, mujer, ven a atender a estos pobres muchachos». Pero Julián, el más sanguinario, no iba con buenas intenciones. Después de que la señora le sirvió la cena, Julián les dijo: «Yo creo que aquí nos quedaremos a dormir». El anciano no le pareció muy buena la idea y les dijo: «Pues si gustan, pueden dormir en el granero. Allá hay espacio para ustedes tres». Julián, sentado frente a la mesa, acababa de terminar de comer, le dijo a Pedro: «Ya ves, Pedro, nos están corriendo. Qué groseros se portan estos viejos». El señor, asustado, les dijo: «Tomen lo que quieran, muchachos, pero por favor no nos hagan daño». Pero las súplicas de aquellos pobres ancianos
no les sirvió de nada, pues Pedro y Julián sacaron la fiera que llevaban dentro y destrozaron por completo a aquellos dos pobres ancianos. Martín no estaba de acuerdo con lo que hacían, pero tampoco intervino para ayudarlos. Lo que hizo fue irse a tomarse una botella de vino que tenían en esa humilde casa y se quedó callado mientras que Pedro y Julián actuaban sin conciencia ni remordimiento. Martín, después de ese trágico acontecimiento, decidió separarse de ellos, pues no podía con el remordimiento de no haber hecho nada en contra de esos dos. Pero algunas noches él tenía pesadillas, unas pesadillas recurrentes, donde él ahí parado veía a las dos bestias que se acercaban a un par de ancianos que se encontraban ahí, parados en el patio de su casa. Los ancianos se veían frágiles y encorvados por el paso del tiempo. Ellos se veían indefensos y asustados. Los nahuales comenzaban a atacarlo con ferocidad inhumana, lanzando golpes, mientras los ancianos intentaban defenderse con dificultad. Martín, atrapado en el sueño, siente una mezcla de impotencia y horror al presenciar esa escena. Trata de intervenir, pero se da cuenta que su cuerpo no responde, como si estuviera paralizado. Solo puede mirar cómo las bestias continúan golpeando a los ancianos con una furia despiadada. Entonces, escucha una voz que le retumba los oídos. Esta le dice: ve por el camino del bien, porque si no te vas a arrepentir. Y es cuando despierta, todo exaltado. Su esposa Raquel se pone triste al verlo mal y le dice: hay algo que pueda hacer por ti, mi amor. Pero Martín solo la abraza y le dice: tú eres mi salvación, nunca me dejes. Ella lo ve a los ojos y le dice: eso jamás, solo la muerte me separaría de ti, mi amor. Martín le dice: déjate de decir ese tipo de cosas, mejor dime qué puedo hacer para compensar todo lo bueno que haces por mí. Raquel le contesta: yo estoy plena a tu lado, lo único que me falta es un niño tuyo, que ande corriendo por toda la casa. Eso es lo que me haría totalmente feliz, un hijo. En eso Martín la toma en los brazos y le dice: pues vamos a trabajar para hacerlo lo más pronto posible. Y entre risas y caricias se quedan felices en la cama. Un día en la mañana, cuando se dirigía al pueblo a comprar, se veía a lo lejos un señor esperando a Martín en el camino. Cuando Martín lo vio, se acercó a él con cara de enfado, pero a él no le importó mucho. Martín le pregunta: ¿qué haces por estos rumbos? Julián le contesta: así que ya te aplacaste, ¿no? Ya vi que tienes una esposa muy linda. Martín, molesto, le dice: ¿por qué me estás espiando? Yo creí que la última vez te había quedado claro que yo no quería volver a hacer lo mismo. Desde que empezaste a escuchar esas voces, te volviste más sanguinario. Bien dicen en el pueblo que el mal siempre busca la manera de tentarte y corromper la mente y el alma. Martín continúa hablando y les dice: yo los hacía muy lejos de aquí. Julián le contesta: eso quería que pensara la ley, pero nos habíamos ocultado un tiempo para que se apaciguaran las aguas, y hemos decidido venir por ti, porque ocupamos de tu ayuda. Martín le preguntó molesto: ¿ayuda en qué? Vamos a asaltar un banco y tú nos vas a ayudar. Martín pensó con tristeza que ya no llevaba una pistola para poderse defender. Martín le contesta: mira, Julián, no cuenten conmigo, yo ya tengo mi esposa y pronto tendré mi familia. Yo ya no quiero regresar a las andadas. Julián le contestó: tu esposa se encuentra con Pedro, con mis instrucciones de matarla si las cosas no salen bien. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué me quieres a mí? Julián le contesta: ¿y por qué no? Mira, ayúdanos, ocupamos a alguien de confianza solo para que nos cuide las espaldas. Sacamos el dinero y si todo sale bien, te dejamos en paz, claro, sin que nos delates. A Martín ya no le quedó de otra.
Y al bajar al pueblo cerca del banco, los estaba esperando Pedro y les dijo: tengo bien asegurada a tu esposa, por si intentas algo estúpido. Al llegar al pequeño banco donde llegaban los mineros a depositar el poco dinero que ganaban, de pronto los empleados del banco vieron llegar a los 3 hombres empistolados y se congelaron del miedo. Entonces gritaron: manos arriba. Después de hacer el asalto, los bandoleros que cubrían su rostro salieron a todo galope. Uno de los que trabajaba ahí salió corriendo y de la puerta de la entrada lanzó un disparo, y como era un buen tirador, hirió a Martín en el brazo, pero siguieron avanzando a toda fuerza hasta perderse de vista. Herido, Martín le dice a Julián y a Pedro: ya tienen el dinero, ya déjenme ir. Ya estaba anocheciendo cuando llegaron a una mina vieja. Le dice Julián: aquí está bien, sigue adelante. Al estar dentro de la cueva, llegó Martín apretándose el brazo para no perder más sangre. Pero para suerte de Martín, la bala había entrado y había salido. Y le dice: me tengo que ir con mi esposa. Pedro y Julián se ríen cínicamente y le dice: a tu mujercita la vamos a atender en un rato más, porque tú te vas a quedar aquí. Es muy hermosa y no quiero que se sienta tan sola. Al entrar a la mina había una vieja y pesada puerta de hierro, algo muy extraño como para estar ahí. Pareciera como si hubieran querido encerrar algo ahí. Con mucha dificultad abrieron la gruesa puerta. Ahí iban a meter a Martín. Creo comprender que me quieren asesinar, dijo. Julián le contesta: esta idea es de Pedro. Martín le dice: por favor, te doy mi palabra que no te perseguiré. Tú me dijiste que solo te iba a ayudar y con eso me dejarías en paz. Julián le contestó: ¿acaso me conoces como si fuera un hombre de palabra? Y hay algo más. Conocimos a alguien que nos enseñó cosas que traíamos adentro. Ya no somos los mismos de antes. Al principio pensamos que estábamos locos, pero para sorpresa no fue así. Al parecer, cuando nacimos, alguien selló todo en nosotros. Tú estás igual, de seguro. Él nos dijo que te trajéramos aquí. Lo del asalto fue una pasada nada más, así que entra o te disparo. Julián le dio una patada empujándolo y tirándolo al suelo, dejándolo inconsciente. En eso, cerró la puerta con todas sus fuerzas, asegurándola por fuera, con lo que pudieron. Antes de irse de la mina, se pusieron a contar el botín para saber cuánto habían robado. Muy contentos por lo que habían sacado, hicieron planes de irse lejos de ahí, pero antes decidieron ir a darle una visita a la supuesta viuda de Martín, pues ellos ya lo daban por muerto. Sabían que no podía salir de la mina y mucho menos herido como lo habían dejado. Al llegar a la casa, tocaron la puerta desesperadamente. Raquel, llena de nervios, corrió hacia ella, pues no había sabido nada de su esposo Martín. Al abrir la puerta, se encontró con su mayor pesadilla, pues Pedro y Julián llegaron como perros rabiosos y le desgarraron la ropa a la pobre de Raquel. La tiraron a la cama para después ultrajarla y degollarla sin ninguna piedad. Ya satisfechos, se fueron a la cantina a tomarse unos tragos, quedándose unos días, pues ellos se encargaron de hacer ver a Martín como el posible bandido, y esto se estaba confirmando al no aparecer por ningún lado. Mientras tanto, en la cueva, Martín abre los ojos y no logra adaptarse a la oscuridad, pero escucha una voz que le dice: ¿qué haces aquí? Le pregunta otra vez lo mismo, pero Martín, desorientado, no logra saber ni comprender de dónde viene esa voz que retumba en todas las paredes de la cueva. Hola, muchacho, soy Rafael. Al acercarse la voz hacia él, Martín ve una horrible bestia y pega un brinco hacia atrás, quedando totalmente impresionado y asustado. Así pasaron los días. Y un hombre todo sucio caminaba hacia el pueblo.
La gente miraba con asombro, mas esa persona ya no era la misma. Algo había cambiado en él. En eso se le acerca una mujer gritándole, exaltada: «Hijo, me mataron a Raquel. Hace 3 días que la enterramos», con el llanto en sus ojos y desesperación en la cara, pues todavía no podía creer que habían matado a su hija. Rápido a la cantina llegó el rumor que Martín había aparecido vivo. Al escuchar eso, Julián y Pedro no pudieron ocultar sus rostros de asombro, pues ellos sabían que Martín jamás perdonaría todo lo que ellos le habían hecho. Discretamente agarraron sus caballos e intentaron salir del pueblo. El pueblo era chico y la noticia corrió rápido. Martín ya lo sabía todo. Él parecía una bestia rabiosa y en cuestión de minutos ya los había localizado. Al tenerlos a unos 20 metros, Martín les grita con una voz que retumbó todo el aire: «¿A dónde van, cabrones? ¿A poco creen que esto se iba a quedar así?». Pedro le contesta: «Pues no te tenemos miedo. El ser de la oscuridad nos ha hablado y también te tenemos una sorpresa». En eso se bajan de los caballos y rápidamente se convirtieron en 2 bestias nahuales. Pero para sorpresa de ellos dos, Martín estaba tranquilo y sereno. A Martín no le impresionaron ellos. Intentaron atacarlo en direcciones diferentes. Martín fue más ágil y los golpeó en el pecho a los dos con mucha fuerza y aún con su figura humana. Martín les dijo: «Son como mis hermanos y por tal motivo no los voy a matar. Los entregaré a la ley, pero para que paguen sus crímenes. Pero primero les haré sentir el dolor que me causaron». Julián le contestó: «Ni nos vas a entregar, ni nos harás nada. Nosotros aquí mismo te vamos a matar». La voz nos dijo que éramos invencibles. Los dos se abalanzaron contra Martín, y Martín, en cada golpe que esquivaba, poco a poco su figura humana iba perdiendo, convirtiéndose en una bestia, y cada cambio su fuerza y su velocidad aumentaban. Pedro y Julián no podían explicar lo que pasaba, pero ahí tirados y muy heridos quedaron los dos, en los pies de Martín. De las manos de Martín sangre goteaba, el viento soplaba, y una pequeña, muy pequeña satisfacción llenaba el corazón de Martín, pero no era suficiente para llenar el vacío que su esposa había dejado. Tomó con facilidad los cuerpos maltrechos de aquellos 2 jóvenes. Y a lo lejos, de entre el monte, una voz potente se escuchó y le dijo a Martín: «¿A dónde vas?». Rápido Martín tiró los 2 cuerpos y se puso en posición de batalla. La voz cada vez se escuchaba más cerca y el crujir de las ramas se escuchaba en el monte abriéndose camino, mientras Martín, parado en el llano, esperaba con ansiedad y miedo ver qué es lo que iba a salir de ahí. Aquella monstruosidad salió, la tierra tembló y Martín, el que parecía una bestia imponente, quedó inmóvil y paralizado. No podía mover un solo dedo. La maldad que despedía este ser se podía sentir en el aire, en la tierra y en todas partes. Martín sentía cómo esa fuerza lo mantenía oprimido en todas direcciones. Esta bestia no era ni más ni menos que el nahual de las sombras, el que hace mucho tiempo su maldad era temida por todos los que conocían su nombre. Se acercó a Martín, le rugió en la cara, un rugido tan grande que de seguro se escuchó en todos los poblados cercanos. Esa noche, si la luna llorara, ahí lo hubiera hecho. Tomó los 2 cuerpos del cuello, uno en cada mano, los levantó como si tomara unos muñecos de trapo y les reventó el cuello. Le dijo: «Estos no me sirven a mí. Dime, ¿quién te enseñó lo que acabo de ver hace rato?». Martín le contesta con una voz temblorosa: «Fue un hombre que me encontré en una mina abandonada. Su mirada era como el calor del infierno. Él me dijo que su presencia imponía respeto y temor. Él
Es el nagual del fuego. La bestia le contestó: sabía que ese maldito viejo estaba ahí. Dime cómo llegar ahí. Martín sabía que en ese momento él iba a morir. Por eso no le iba a decir su ubicación. Martín le dice: pues mátame, pero yo jamás te diré exactamente dónde lo puedes encontrar. No me digas, yo lo voy a encontrar, pero tú aquí, ahorita te mueres. Levantó su brazo para asestar un golpe mortal en su cuello. Para que se den una idea, las garras de aquella bestia fácilmente podían partir en 4 el cuerpo de Martín. Casi era 3 veces más grande que él. En eso Martín vio el brazo bajar frente a él lentamente, como si fueran las garras de la muerte. Y a unos centímetros de asestar su golpe, aquel lugar de la nada se incendió, y un brazo que brillaba como el fuego del infierno detuvo el brazo del nagual de las sombras y le dijo: aquí nadie va a morir. Tú, Martín, vete ahora mismo, no hay nada que hacer para ti. Martín corrió de ese lugar a esconderse detrás de una piedra, pues no podía irse sin ver en qué concluía ese enfrentamiento. Ya era de noche y la tierra empezó a temblar. Cualquier cosa viva que se encontrara a algunos kilómetros cerca de ahí podía sentir que algo malo estaba por pasar. El nagual de fuego le dice: vamos a pelear ahorita y causar la misma destrucción y miedo que causamos la última vez, o cada quien toma su camino. No me vengas con cuentos. Tú mandaste a estos muchachos para que yo saliera a ayudar a Martín. El nagual de la oscuridad solo sonrió y le dijo: tienes razón. Y está bien. Los dos sabemos el daño que podemos causarnos y causar. Y sabemos que ni tú ni yo podemos ganar. Pero también sabes qué va a pasar, tarde o temprano. Nunca llegaremos a ser dioses. Creo que ya sabes que vienen cosas muy grandes. He tenido visiones y creo que tú también las has tenido. Por eso quería que salieras de ahí, de esas malditas cuevas interminables donde no te podía encontrar. Dime, ¿has tenido visiones? El nagual de fuego le contesta: sí las he visto. ¿Y qué ves?, le preguntó. Una figura humana, muy importante. No sé bien por qué, pero tú y yo ayudaremos. El nagual de fuego le dijo a Martín: muchacho, tú eres clave en esto. Perdón por el daño causado. Necesito que busques a alguien. Tú conoces mejor los pueblos que nosotros. Martín les contestó: busquen a alguien. Yo no voy a ser el juguete de ustedes. Mi esposa está muerta por sus cosas. El nagual le dijo al otro: dale tiempo. Él nos va a ayudar. Martín se marchó de ahí con un sabor amargo en la boca, pero también pensando en lo que esas dos bestias hablaron, quedando su mente intrigada, pero su coraje era mucho para averiguar ese día lo que el futuro le tenía guardado. Mientras una familia temía por su vida dentro de su casa, algo golpeaba su puerta. Mientras más rezaban, esta bestia más se enfurecía. La liberación del nagual, escrita por Arlov. Los naguales son personas que se transforman en animales. Algunos señalan que es el diablo el que concede ese poder. Lo que predomina aquí es la idea prehispánica que afirma que dependiendo de cómo es el individuo, puede ser un nagual, bueno o malo. Roban desde gallinas y a veces atrapan personas, muchas veces convertidos en pequeños animales. Vigilan desde un árbol afuera de tu casa. Te ven salir, te observan sin que tú te des cuenta. ¿Alguna vez has sentido que sales de tu casa y te sientes observado? Sientes que algo te vigila desde las sombras, o cuando vas a dormir te da miedo voltear a la ventana porque piensas que algo de la nada se va a aparecer. Esa sensación es miedo y de alguna forma tu
cuerpo lo sabe y trata de ponerte fuera de peligro. Esos ruidos que escuchas por las noches, a veces es mejor no saber qué hay afuera y vivir tranquilo, sin saber qué cosas horribles existen en la oscuridad. Tal es el caso de Julián, un hombre común y corriente, un hombre de campo que vivió una de las experiencias de esas que nadie quiere vivir. Hay seres malvados y muchas personas se niegan a creer que existen. Tal vez porque son pocos los que se topan con ellos. Aquellas personas que tienen dinero, cuando suceden esas cosas mejor huyen para no poner en riesgo a su familia. Y no las enfrentan, pero los pobres tienen que resistir, enfrentarlos, acabarlos o sufrir una desgracia. A muy duras penas, Julián levantó su pequeña casa. El terreno le fue regalado por un familiar con la ilusión de crear un hogar. Se casó y tuvo una familia. Eran 2 niñas y su esposa. La vida de Julián era dura, con carencias, pero felices. La comida no faltaba en la mesa y sus hijas eran muy unidas y muy bien portadas. El lugar donde trabajaba Julián era una hacienda que cosechaban mucho maíz y él tenía gente a cargo, aunque su sueldo era poco, como es costumbre en los lugares así. Pero el camino hasta su lugar de trabajo estaba lejos y siempre pasaba algo de regreso a casa. En aquel camino tenía que pasar por un enorme árbol, grande, frondoso, de ramas retorcidas, y cuando pasaba por ahí, sentía que algo lo observaba. Al principio sentía miedo, pero con el tiempo se acostumbró. Los años pasaron, y con mucho esfuerzo se compró un caballo, aunque ya viejo, lo sacaba del apuro para ir a trabajar, y así no tenía que caminar tanto, ya que era media hora de camino hasta allá. Pero una tarde volví a su casa. El viento soplaba desde la sierra, era seco y frío, y nubes grises se movían como torbellinos, y parecía que se hacían nudo en las nubes, y un presentimiento no cabía en su pecho. Cuando pasó por el árbol, este casi estaba en cenizas, y el sentimiento de que alguien lo observaba desde ese árbol había desaparecido. La angustia, sin razón alguna, había crecido más, así que aceleró el paso de su caballo. Llegó a su casa, y su esposa e hijas no salieron a saludarlo como de costumbre. En ese momento que se bajó del caballo, volvió a sentir esa sensación de ser observado. Su caballo también estaba muy nervioso, así que lo ató y lo amarró a un tronco para entrar rápido a su casa. Al entrar, encontró a su esposa y sus hijas abrazadas entre sí, temblando de miedo. Julián de inmediato preguntó que si qué pasaba, y las 3 al mismo tiempo le dijeron: cierra la puerta ya. Pero mujer, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué están temblando?, dijo Julián. Rápido le dio un vaso de agua y poco a poco la mujer de él pudo hablar y le contó lo que ese día había pasado. Ella dijo: estábamos en el río lavando la ropa y de la nada el cielo se oscureció. Un gran rayo se escuchó. Yo me apresuré a juntar la ropa, la eché al canasto y le hablé a mis hijas que nos íbamos de ahí. Pensé que iba a llover. Mis hijas rápido llegaron a mí y ahí empecé a sentir miedo. Ellas me preguntaron que si por qué nos íbamos tan rápido. Yo les dije que porque iba a llover y ellas dijeron: mamá, el hombre peludo que estaba en el río se va a mojar. Con aquella inocencia lo decían. Yo les dije: ¿de qué hombre? Yo no vi nada. Mamá, él nos dijo que estaba feliz, que por fin había salido, y nos dijo que éramos muy lindas. Yo les pregunté que si cómo era ese hombre. Ellas me dijeron que tenía mucho pelo, como los perros,
La nariz parecía que la tenía recortada y dijo: a mí me gustan los niños. Y me iba a agarrar un cachete cuando nos hablaste y desapareció. Me asusté por mí y las niñas. Llegamos a la casa y me quedé pensando quién andaba en el río. Pero ahí no terminó todo. Yo todavía tenía miedo, así que nos encerramos. Y al rato, alguien llamó a la puerta. Yo pregunté quién es. Y de nuevo sentí ese miedo, Julián. Nadie nos visita aquí. De nuevo volvieron a tocar, y por más que preguntaba, no contestaba nadie. Con todo el miedo del mundo, atranqué la puerta y les dije a mis hijas que se quedaran en un rincón. Caminé despacio hacia la ventana. Muy lento me asomé por ella. Volteé hacia todos lados y no había nada. Me di la espalda y mis hijas gritaron: ahí está, mamá, ahí está en la ventana. La piel se me enchinó, así que volteé muy lento mientras mi piel se erizaba de pies a cabeza. Antes de ver qué era, me desmayé. No sé cómo, pero desperté en el suelo y mis hijas hincadas junto a mí llorando. Les pregunté que si qué había pasado. Ellas me dijeron que me caí al suelo de golpe y que el hombre me dijo: díganle a tu papá que en la noche vendré por ustedes. Desde mediodía estamos encerradas aquí en la casa, llenas de miedo. Tus hijas parece que no le temían, pero al ver cómo me puse se asustaron y ahora saben que lo que hay allá afuera es de temer. Julián les dijo: voy a ir a echar una vuelta, enciérrense y a menos que sea yo, no le abran a nadie. Julián caminó por los alrededores con machete en mano, buscó por el río, por el monte, hasta que se hizo casi de noche. Ya casi llegando a su casa entre el monte, escuchó un susurro que dijo: ¿qué buscas, hombre? A Julián, aunque se hacía el valiente protegiendo a su familia, el miedo lo envolvía y dijo: ¿quién anda ahí? Pero no escuchó nada. De nuevo, un aire empezó a correr y relámpagos se veían. En un segundo empezó a llover, así que corrió a su casa. Los guaraches se escuchaban a golpear con el suelo mojado y con respiración agitada llegó hasta su casa. Le gritó a su esposa: vieja, abre la puerta. Su esposa le dijo: ¿qué viste afuera? Y él le dijo: no vi nada. De seguro alguien les quiso meter un susto. Él se quitó su ropa mojada y guaraches y le dijo a su mujer: haz la cena. Y ustedes, mis niñas, no teman. Allá afuera no hay nada. Los cuatro cenaban en aquella pequeña mesa y solo eran alumbrados por una lámpara de aceite. Ninguno de los cuatro hablaba y de vez en cuando miraban la puerta trancada y la pequeña ventana por donde entraban la luz de los relámpagos. Todo estaba muy tenso. Una de sus hijas le dijo a su papá: ¿tienes miedo? Él le dijo: no, mi niña, ya te dije que no va a pasar nada. Tu papá está aquí. Y nada te debe de preocupar. Así que termina de cenar. En ese preciso momento, un golpe en la puerta se escuchó. Los cuatro se detuvieron de comer y en segundos de nuevo el golpe se escuchó. Julián le dijo a la mujer: agarra a las niñas. Y con voz fuerte preguntó que si quién era mientras tomaba su machete. Pero nada se escuchaba detrás de la puerta, solo el viento y los rayos que retumbaban y hacían vibrar aquella pequeña casa en un lugar desolado, donde la casa más cerca estaba a 5 kilómetros de ahí. De pronto los golpes se aceleraron con más fuerza y el miedo se apoderó de aquella familia. Julián gritaba una y otra vez: ¿quién anda ahí? Fue cuando se escuchó una risa que opacaba el ruido de los rayos. Julián jamás iba a abrir la puerta. Podría poner en peligro a sus hijas,
Pero la risa no cesaba, así que lo único que le quedó fue rezar junto con su esposa, mientras los cuatro se abrazaban. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga nuestro reino. Pero mientras más rezaban, los golpes en la puerta parecían que los rezos le molestaban y en cualquier momento la tumbarían. Así estuvieron media hora entre aquella risa macabra, los rayos y aquel aguacero, y qué no decir de los golpes tan tremendos en la puerta, hasta que todo se calmó, la lluvia y los rayos cesaron. El sueño a las niñas primero venció. Julián le dijo a su mujer: duerme, y él toda la noche en vela se la pasó. Al salir el sol, Julián salió y al abrir la puerta miró cómo ésta estaba toda golpeada y aruñada. Pero Julián sabía que si aquella cosa hubiera querido tumbarla, lo hubiera hecho. Él no era tonto y supo que aquella cosa los quería asustar primero. Y le dijo a su esposa: voy al pueblo, enciérrate, voy a ver al cura. Esto parece que es cosa del diablo. Si fuera gente, anoche nos hubieran fregado. Su esposa le dijo: me da miedo quedarme aquí, mejor vamos contigo, Julián. Él le dijo: está bien, levanta a las niñas y vámonos de aquí. Al llegar al pueblo, sus hijas y su esposa iban montadas en el caballo. Se pararon frente a la iglesia y él las bajó. Se adelantó a entrar a ella, pero había misa poco usual en sábado, pero era una misa mandada hacer para un novenario de un difunto, así que esperó que terminara para hablar con el cura. Sus hijas jugaban en la plazuela. Parecía que por minutos habían olvidado lo ocurrido la noche anterior, pero la inocencia de un niño así es de rápida, olvidan, y luego estaban correteando de un lado para otro. La misa terminó y Julián se acercó al cura. Le dijo: ¿qué se te ofrece, Julián? Y ese milagro. Tenías mucho que no venías por aquí, ni habías traído a tu familia. Eso no está bien. Tienen que acercarse más a Dios y más por tus hijas. Desde que bautizaste a esas niñas, ni te paras por acá. De seguro algo anda mal. Nomás así se acuerdan de Dios cuando lo necesitan, mientras ni se acuerdan de Él. Mire, padre, pues ya me regañó y tiene razón. Algo ocurrió anoche. Nos metieron un susto a mí y a mis hijas junto con mi esposa. Están viendo algo que las asusta y a nosotros también. Parece que es un hombre con rasgos de animal, lleno de pelos por todas partes, y su nariz parece que le falta un pedazo. Yo no lo he visto, ni mi mujer, pero anoche nos golpearon la puerta tan fuerte y se escucharon carcajadas que daban miedo. Se escuchaba todo afuera de la casa y quería saber si nos puede ayudar. El padre se quedó en silencio y le preguntó a Julián: ¿no me estarás vacilando? No, padre, ¿cómo cree? ¿A poco cree que iba a venir con mi familia hasta acá nada más para mentirle? Pues hijo, no sé qué decir. Lo único que puedo hacer es darte agua bendita y rezar por tu familia, y eso te salen 20 pesos. No, pues está bien, padre, pero la verdad con eso no creo que vaya a calmar a mi familia. Te comprendo, hijo. Pues mira, para que te sientas más protegido, ve con don Poncho y dile que te venda una pistola. Tiene varias, y aunque esas cosas son del diablo, creo que estarás más seguro y protegerás a tu familia. Ha de ser gente fuereña que vino a asustarte. Hace algunas semanas, con los días, un hombre todas las noches venía y espiaba a las hijas de don Hilario. Él lo esperó arriba de un árbol y le dio un balazo en la pierna. Cuando llegó la gente por el alboroto, vieron que era de otro pueblo el chamaco. Dicen que no estaba bien de la cabeza y todavía lo tienen encerrado. Nadie vino a procurarlo. A lo mejor
Y eso es lo que pasa en tu casa. Ha de ser un loco que anda rondando por ahí. Bueno, eso ya es chisme. Ve con don Poncho y si no te alcanza, dile que te la fíe, que te mandé yo. Ve con Dios, hijo mío, le dijo mientras le daba la bendición. Julián le dijo a su esposa: espérenme aquí, ten este dinero y cómprale algo de comer a las niñas. Voy con don Poncho y luego regreso. Al llegar con don Poncho, Julián lo saludó. Él le dijo a lo que iba. Don Poncho le dijo: no es que sea curioso, pero ¿para qué quieres el arma? Con esas cosas no se juega. Mire, don Poncho, solo la quiero para proteger a mi familia. ¿Y de quién la quieres proteger? En el pueblo no conozco gente mala. Pues anoche, don Poncho, algo o alguien nos metió un susto y muy grande. A ver, dime qué te pasó, Julián. Le contó todo y don Poncho le dijo: pues está muy extraño lo que me cuentas, pero sí estuvo feo. Y más allá donde vives, porque estás solo. Nunca había oído a alguien que los espantaran de esa forma. Para mí, que eso viene de fuera, o estuvo muy bien escondido, ¿no crees? Pues no sé, don Poncho. Entonces, ¿que me vende la pistola? El cura me dijo que le dijera que él me mandó. Claro, dijo don Poncho, y más por tu cara de preocupación. Sé que tienes poco dinero, así que vamos a hacer un trato. ¿Cuánto traes? Solo tengo 150 pesos. Uy, muchacho, con eso no te alcanza, pero si me los das, te la presto, mientras resuelves tus problemas. Y en un mes me la regresas, ¿qué te parece? Julián le dijo: está muy bien, lo acepto, nomás dígame cómo usarla. Necesito proteger a mi familia, y no puedo irme a otro lugar, ni con parientes. Y es que no tengo con quién arrimarme. Está bien, Julián, te mostraré. Ya por la tarde Julián y su familia se marchaban del pueblo. Pero al ser un pueblo chico, el mitote se expandió por medio pueblo. Y al salir del pueblo un hombre detuvo a Julián. Este le dijo: me contaron lo que te pasó y quería decirte que creo saber qué es lo que está pasando. Trabajo contigo en los sembradíos. Julián le dijo: nunca te he visto por ahí. Lo que pasa es que estuve varios años en la capital, pero nunca me fue muy bien, así que regresé. Y lo que te voy a contar me lo contó mi abuelo. A él no le pasó porque fue mucho tiempo atrás. Él contaba que en el pueblo había un brujo curandero. Tenía esposa e hijos y era muy bueno en lo que hacía. Pero un día llegó un señor rico buscándolo. Quería una cura para su hijo, ya que su fama había llegado hasta sus oídos. Al brujo se lo llevaron hasta donde vivía él, con la esperanza de curar una rara enfermedad. Pero el brujo poco pudo hacer. El hacendado le dijo que tenía que salvarlo a como diera lugar. Pero el brujo le decía que había cosas que no se podían cambiar, que todo tenía un principio y un fin. Pero el hacendado no lo entendía, así que amenazó al brujo que si no sanaba a su hijo, mataría a toda su familia, además de ofrecerle una gran riqueza, con la esperanza de que su hijo viviera, y a él no le faltara nada por mucho tiempo. El brujo le dijo: no hay nada que se pueda hacer para que tu hijo no muera. Solo que puede ser que convirtiéndolo en algo más que un ser vivo. Pero le advirtió que probablemente él no reconocería a nadie. Sería como un animal tal vez. Y que las riquezas no le importaban. Debía advertirle que esto podría salir mal y que mejor aceptara las cosas como son. El hacendado le dijo: hazlo. Y él, al temer por la vida de su familia, lo hizo. Nadie sabe cómo, pero aquel brujo salvó al muchacho. Al día siguiente, el hijo del hacendado parecía mejorar. El brujo estaba ahí, no lo dejaban ir hasta que se curara por completo. Y cuando despertó, aquel muchacho pegó un grito aterrador. Decía: no puede ser. En horas perdió la razón
Y en esa gran casa dicen que en minutos acabó con todos. En la distracción el brujo escapó como pudo, así que volvió aquí con su familia. Pero algo había ocurrido, algo muy malo, porque al llegar a su casa, toda su familia estaba muerta. El brujo gritó de dolor y dicen que por todos lados se escuchó. Rápido tomó varias cosas y salió como loco de su casa. Varios del pueblo lo siguieron de lejos por temor que pasara algo, y en medio de un camino, un ser espantoso se le atravesó. Dicen que gritaba: «Yo te creé y yo te mataré». Nadie entendía qué pasaba. Fue hasta entonces que se supo todo lo de la hacienda y el hijo enfermo que se descubrió. Pero a lo que voy es que el brujo ahí acabó. Traía una daga y que con sogas lo detuvo. El brujo quedó muy mal herido y con la fuerza que le quedaba, cuentan que la bestia en un árbol encerró. Bueno, eso es lo que creen, porque vieron cómo un árbol se lo tragó. El brujo quedó muerto en el puro tronco. Con miedo la gente se acercó y ahí mismo lo enterraron con todas sus cosas. Yo, cuando escuché lo que te pasó, recordé la historia. A veces me la contaba de una forma y otras de veces diferentes, pero pensé que era una leyenda para asustarnos. Pero algo siempre se repetía. Mi abuelo decía que el brujo gritaba: «No te tengo miedo y aquí vas a morir», y que esa daga hacía retroceder a aquella bestia. Yo siempre le preguntaba a mi abuelo que si qué era esa bestia, y me decía que era un nahual, que el brujo aquel día sacrificó un coyote para salvarlo, pero que éste se volvió loco. Eso quería contarte, Julián. No sé si te ayude o te espante más, pero si la historia es cierta, en ese árbol está enterrado el brujo y la daga que utilizó. No sé dónde puede estar el árbol. Si supiera te diría. Y ya es tarde. Será mejor que se marchen antes que caiga la noche. Sé de qué árbol puedes estar hablando. Y ahora que me cuentas, mi padre contaba que en la familia había un brujo de estos lugares. Yo estaba muy chico cuando mis padres murieron, así que no recuerdo mucho. A ellos dicen que los mató un animal por defenderme, que lo raro es que a mí no me hizo nada. Si lo que más les gusta son los niños, yo por eso soy huérfano. El hombre le dijo: «Mi nombre es Sebastián, y si quieres puedo ayudarte. Ahorita me voy con ustedes. ¿Dónde está el árbol que dices que puede ser la tumba del brujo? Está camino a la casa». Mira, Julián, déjame de camino. Vete a tu casa, deja a tu familia y tú regresas y juntos buscamos la daga. Julián, desesperado, le dijo que estaba bien. Quiero que esto termine. Temo por mi familia. Al llegar a su casa rápido se devolvió y al llegar vio cómo Sebastián se quejaba de un dolor en las manos. Mira, Julián, me lastimé escarbando, pero casi estoy seguro que aquí está el brujo enterrado. Ayúdame a cavar, Julián. Desesperado lo hizo y efectivamente, allí estaba la daga. Sebastián le dijo: «Tómala rápido y vamos hacia tu casa». A la mitad del camino a su casa, se vio que venía la esposa llorando y corriendo. Estaba gritando: «Julián, Julián, esa cosa se llevó a tus hijas». No pude hacer nada, me aventó mientras ellas lloraban. «Sálvalas, Julián, por el amor de Dios». Julián sintió la muerte al escuchar eso, mientras Sebastián le decía: «Yo voy contigo». «¿Pero para dónde se fue?», le dijo a su mujer. Ella le dijo que había agarrado rumbo al río. Así los dos hombres se marcharon arriba del caballo a toda prisa. Sebastián le dijo al llegar al río: «Mira, Julián». Y este se quedó helado al ver los guarachitos de sus hijas tirados a la orilla del río. Tenía un mal presentimiento. Sebastián le dijo: «No pierdas la calma, dale río arriba. Tengo un presentimiento de que allí están tus hijas y están vivas. Apresúrate antes de que sea tarde». Los últimos rayos del sol se iban y la gran luna se asomaba en lo que sería la noche.
Sebastián le decía: cuando lo encontremos yo lo voy a distraer, mientras tú te lo friegas. De nuevo Sebastián le dijo: por aquí el caballo ya no va a pasar, detente, de aquí nos vamos a pie. Cuando Julián escuchó el llanto de sus hijas, el alma le volvió, pues sabía que estaban vivas. Y en medio de un claro, solas, estaban las dos niñas en el suelo, llorando. Julián quiso correr a ellas. Sebastián le dijo: espera, ve con calma, ese cabrón está aquí, lo siento. Julián le dijo: parece que sabes mucho de esto, yo voy por mis hijas. Así que corrió, y antes de que llegara dio un gran salto. El nagual se puso frente a él, le lanzó con fuerza al suelo. Sebastián le dijo: usa la daga rápido, pero ésta se le había caído. Julián gritó: no la tengo, así que sacó la pistola y se la descargó toda, mientras en medio de aquel llano sus hijas lloraban sin parar. Los disparos fueron a quemarropa, pero ninguno le hizo daño, y la gran bestia le rugió casi en la cara. Y en eso, Sebastián se puso detrás de la bestia, y una gran luz, un gran resplandor, salía del cuerpo de Sebastián y lo tomó por la espalda, sujetándolo con fuerza, y le dijo: ahí está la daga, Julián, acaba con él. Así lo hizo, y en el pecho la incrustó. Aquella bestia cayó, y Julián, asombrado, veía a Sebastián. Ya no era el mismo, porque ahora era un hombre mayor. Y éste le dijo: gracias, Julián, gracias por haberme ayudado a terminar lo que hace muchos años no pude. Me da gusto que salvaras a tu familia. Yo no pude salvar a la mía de algo que yo mismo creé. Julián le dijo: eres el brujo, mientras aquella figura desaparecía en medio de la noche. Julián a sus hijas abrazó y llevó a su casa mientras su esposa descansó de aquel infierno. Esa misma noche, Julián regresó y a esa bestia le prendió fuego. Él no se movió de ahí hasta que en cenizas quedó, asegurándose que nadie, pero nadie, iba a tocar de nuevo a su familia. La historia que Julián contó después, pocos le creyeron. La pistola se la devolvió a don Poncho. Y todo esto solo quedó en una leyenda de un padre valiente protegiendo a su familia. El horror me recorría por la espalda. Yo corría colina abajo y en cada paso que daba sentía que aquellas garras me alcanzarían y atravesarían mi cuerpo. Hay una frase que mi padre siempre repetía, y era: la juventud es un error, la madurez es una lucha y la vejez un arrepentimiento. Muchas veces, cuando estamos en medio de problemas, tomamos decisiones que cambian el resto de nuestra vida. Nos cerramos a los sabios consejos de nuestros seres queridos. Bien dice el dicho: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sobre todo durante la juventud, donde creemos que podemos hacer y deshacer hasta que nuestros errores nos pasan la factura. La historia sucede en una pequeña población del estado de Hidalgo que se llama Santa María, municipio de Tepeji del Río. Mi nombre es Rubén Martínez y crecí en el seno de una familia conservadora y trabajadora. Mi padre, un hombre de gesto duro y mirada triste, fuerte, trabajador. Él se dedicaba a la engorda de ganado, además de ser dueño de una forrajera, eso sí, poco expresivo. Mi madre, por otro lado, una mujer inteligente, era quien ayudaba a mi padre en la forrajera. Eso sí, amorosa, ¿por qué no decirlo? Sobreprotectora y manipulable, siempre preocupada por mi crianza, al ser hijo único. Cuando fui creciendo, era un muchacho terco y testarudo. Al no tener hermanos, crecí creyendo
merecer todo y hacer lo que me venía en gana. De hecho, siempre evitaba ayudar a mi padre. Él me veía decepcionado, pues decía que debía ser más responsable y acomedido, que un día mi forma de ser me metería en problemas. Eso fue lo que desembocó en la terrible experiencia que a continuación les voy a narrar. Estudié en una escuela de monjas. Mis padres tenían los recursos, ya que no era nada barato asistir a ese colegio. Al paso del tiempo, me vi rodeado de malas amistades que me sonsacaban a brincarme las clases e irnos a beber, y todo en parte porque siempre traía dinero, además de la camioneta que mis padres me prestaban. Yo siempre trataba mal a mis compañeros de escuela. En fin, era el típico abusivo con ellos. Mis padres fueron avisados más de una vez de mis andanzas, y mi padre me castigaba sin darme dinero, esperando que eso me hiciera reaccionar. Pero mi mamá, siempre al verme en aprietos, me daba escondidas. Ambos se cansaban de darme consejos, pero yo no entendía. Ya me estaba haciendo alcohólico y me encantaban las parrandas. En otras palabras, estaba totalmente descarrilado. En una de esas ocasiones, Martín, un muchacho humilde que venía de un pueblo rural, que había conseguido una beca en aquel colegio debido a sus buenas calificaciones. Pero él era algo extraño, y al que ya traíamos de bajada, porque además de introvertido se la pasaba haciendo dibujos bastante realistas de criaturas horribles. Nosotros siempre le hacíamos burla, porque hablaba solo y hacía muecas bastante extrañas. Un día decidió acompañarnos, porque había una chica llamada Mirna en nuestro grupo que le gustaba. Recuerdo que esa vez, ya estando alcoholizados, nos hicimos los graciosos con ese muchacho. Le arrebatamos su libreta de dibujos que cuidaba tan celosamente y comenzamos a rayarla. Él se sintió ridiculizado, pues no era la primera vez. Al mirar lo que hicimos, se llenó de odio y comenzó a maldecirnos. Cuando intentamos calmarlo, nos dijo que no deberíamos de jugar con eso. Yo, de testarudo y haciéndome el valiente, le dije que ojalá fuera capaz de mostrarme que esos seres eran reales. No solo eso, además le dije que si tenía pruebas de que eso fuera real, lo acompañaría a donde él quisiera y cuando él quisiera. En eso él me volteó a ver, con una mirada tan siniestra y una sonrisa retorcida en su boca. Él me dijo: «Con que te crees muy valiente, pues veamos si eres de a de veras». Así que quedamos de ir al día siguiente a un pueblito vecino que tenía una presa enorme, que se llamaba San Luis Tachimay, de donde era originario. El lugar es conocido por avistamientos de brujas y nahuales, al menos eso se contaba. En eso a mí se me hizo fácil y acepté. Al día siguiente, mis amigos y yo estábamos en nuestro receso, conversando, cuando vimos a Martín que venía hacia nosotros. Al llegar nos preguntó si estábamos en lo dicho de ir al cerro de San Luis, o si ya nos habíamos rajado. Al escucharlo le dije: «Mi palabra vale, y hoy mismo vamos». Mis demás amigos no querían perderse el espectáculo, por lo que decidieron acompañarme, claro, para burlarnos de él. Ese día también nos escapamos de la escuela para comenzar la fiesta temprano. Nos montamos a la camioneta que mis padres me prestaban y fuimos hasta el pie de uno de los cerros que rodeaban la presa. Caminamos hasta llegar a un claro entre la maleza
y ahí comenzamos a beber y a fumar hierba. Yo le dije a Mirna, la chica de la cual estaba enamorada Martín, que si sabía que él estaba totalmente perdido por ella. En secreto, claro. Todos se rieron hasta que Mirna le dijo: «Pobre, conmigo no tienes ninguna oportunidad. A mí no me gustan los niños raros como tú, así que no te ilusiones», mientras todos se reían de él. Ya se estaba haciendo tarde, así que Martín me dijo: «Veo que eres un cobarde, para eso me gustabas». Debo confesar que en mi interior me comenzaba a arrepentir, pero pronto las burlas entre mis amigos no se hicieron esperar, así que tomé mi lámpara de cacería y un machete que mi padre siempre cargaba en la troca. Después les dije a mis amigos si ellos se atrevían a acompañarme o solo eran unos cobardes. Entre bromas y más por compromiso que por ganas, todos aceptaron, incluyendo las mujeres. Entonces Martín nos dijo: «Síganme, que tenemos que llegar hasta la punta del cerro». Nosotros comenzamos a caminar. Aunque ya era tarde, íbamos fumando y bebiendo hasta llegar a una cañada. El camino era difícil debido a la pendiente del cerro, pero lo sentíamos más debido a que habíamos bebido demasiado. Algunos de mis amigos se habían espinado con algunos cardones, aunque debo de admitir que la vista que teníamos era espectacular y aún más debido a la luna llena que se reflejaba en la presa, que se veía como un espejo. Pero pronto aquella calma y aquella quietud terminó, pues llegando a un claro ya cerca de la cima del cerro, comenzó nuestro suplicio. Recuerdo que comenzamos a burlarnos de Martín. Le decíamos: «¿Dónde están las brujas? Invítalas para bailar con ellas». Para ese punto, Martín comenzó a reír, cuando de repente comenzó a hablar en un dialecto muy extraño, como susurrando. Las risas de nosotros se transformaron en nervios y preocupación. Él empezó a sufrir lo que parecían convulsiones, por lo que se quejaba, pues al parecer le dolían mucho. Las mujeres gritaban asustadas que si era una broma parara. Fue ahí donde todos quedamos paralizados, al ver cómo se transformaba en una horrible bestia, y con una voz aterradora nos dijo: «Ahora, ¿quién se ríe de quién?». En ese momento admito que no me dejaba de temblar todo el cuerpo. La borrachera desapareció y yo mojé mis pantalones al experimentar un terror que nunca había conocido. En segundos comenzó la carnicería. Recuerdo que todos corríamos en distintas direcciones. Carmelo fue el primero en caer en las garras del nahual. Alcancé a escuchar sus huesos romperse. Mirna, la chica de cual Martín estaba enamorada, le suplicaba por su vida. Solo se escuchó cómo poco a poco su voz se apagaba al morir degollada por las garras de ese potente nahual. Los demás corrimos sin parar. Los gritos de terror se oían por todos lados, al igual que el eco de los gruñidos de aquel nahual. Yo como pude llegué a la camioneta, y algo que me avergüenza es que huí cobardemente, dejando a mis amigos a su suerte. Como pude, intentaba controlarme, pues temblaba sin control. De hecho, no conseguía colocar la llave en el encendido. Mi mente estaba confundida. Trataba de asimilar todo lo que había sucedido. De pronto, un fuerte cargo de conciencia se apoderó de mí. Todo aquello se pudo haber evitado de no ser por mi arrogancia y estupidez. Mi cabeza pensaba en lo que debía hacer, pues no sería fácil que alguien me creyera, por lo que seguramente me culparían de la muerte de mis amigos. Al otro día,
Mis padres me llamaron para desayunar, pero yo no quería salir de la habitación. Así pasaron 3 días. Mi madre me llamaba en repetidas ocasiones, pero yo solo estaba acostado, llorando y muerto de miedo. No había probado bocado y poco a poco la debilidad se apoderaba de mí. No sabía qué hacer, por lo que pensé si sería buena idea contarles, pero no me animaba. Al tercer día, después de un buen rato, mi padre abrió mi habitación. Me preguntó: ¿qué tienes, hijo? Puedes confiar en mí. Después de meditarlo, le dije a mi padre toda la verdad, pues no perdía la esperanza de que pudiera hallar a mis amigos aún con vida. Mi madre también entró a la habitación y también me escuchaba, pero parecía no creerme. Por el contrario de mi padre, pues pude ver en su mirada que reflejaba una gran preocupación y me dijo: ven para acá. Ambos fuimos a la parte trasera de la casa. En una bodega donde guardaba herramientas, en una esquina, removí una tabla que estaba suelta en el piso. Ahí pude descubrir que mi papá tenía cosas guardadas, entre ellas libros con imágenes muy extrañas y un machete súper afilado, al cual lo preparó con unas hierbas y haciendo marcas que no conocía. También sacó su pistola y comenzó a hacerle cruces a las balas, mientras rezaba pidiendo a Dios que de encontrarnos de frente con aquella bestia nos permitiera terminar con ella. Después me la dio y me dijo que debíamos prepararnos para enfrentar al nagual, que si tenía la oportunidad de dispararle, no lo dudara, porque sería su vida o la mía, y montamos la troca. Yo le decía que por qué no íbamos con las autoridades, pero él me dijo que pensarían que estábamos locos y que además él ya había enfrentado alguna vez a esas bestias cuando era joven. Él y su padre habían sido atacados por un nagual ahí cerca de San Luis. Mi padre me dijo: ese día tuvimos suerte, porque un señor llamado don Mauricio nos auxilió, pues sabía cómo detenerlo. Él fue quien nos enseñó a mi padre y a mí. La verdad, siempre rogué para que no volviera a vivir algo similar. En ese momento yo me sinceré con mi padre y le dije que todo había sido mi culpa. Yo pensaba que mi papá no pararía de sermonearme al confesarle la verdad, pero fue su reacción lo que de verdad me sorprendió, pues me dijo que había dado el primer paso para cambiar al aceptar mi responsabilidad, que a pesar de las circunstancias, él se sentía orgulloso porque había decidido volver por mis amigos a pesar del gran peligro que esto representaba. Me dijo que esta situación me daría una gran lección. Antes de ir a buscar a mis amigos, fuimos donde un anciano que ya nos estaba esperando. Era el hombre del cual mi padre me acababa de contar. Después de hablar con él, nos barrió con algunas hierbas para que el nagual no nos detectara tan fácilmente. Además nos dijo que conocía cómo actuaban esas bestias y que creía que iría a buscarme, por lo que debíamos usar esto a nuestro favor. Después de hablar con mi padre, nos despidió y nos dijo que Dios los guarde. Al llegar a las faldas del cerro, yo temblaba al recordar todo lo vivido en aquel lugar. En cada arbusto que veía, sentía que nos iba a saltar por sorpresa, pero de alguna manera me sentía respaldado por mi padre. No podía evitar sentirme culpable por mis amigos, ya que fue mi culpa al retar a Martín que todo esto había sucedido por mí. Así que mientras la tarde caía, nos adentrábamos al lugar. Mientras avanzamos, pude ver algunas de las pertenencias de mis amigos. Ya casi oscureciendo, paramos para equiparnos con nuestras lámparas y comenzamos nuestra búsqueda. No había rastro de mis amigos, ni de Martín. Ya cerca de la cañada,
Miré sobre las piedras algo que parecía el rastro de sangre, y con horror descubrí los restos de una pierna. Mi padre me dijo: «Este maldito quiere que lo busquemos más arriba». Yo no podía dejar de temblar. Mi padre me puso alerta. Debo confesar que siempre quise ir a pescar o de cacería con él, pero no en estas circunstancias. Al continuar nuestra búsqueda, ya cerca de la cima del cerro, pasó lo inevitable, y es que la bestia se abalanzó sobre nosotros, causándole una herida en un costado a mi padre, quien resistía valientemente. Este intentaba bloquear al nahual golpeando su machete en el piso, pero el nahual parecía que era poderoso, y con una gran rapidez le tiró un zarpazo. Para la suerte de mi padre, este tropezó y sus garras pasaron cerca de su cabeza. Mi padre rodaba por el suelo. Yo, por mi parte, estaba paralizado, aunque conseguí hacer una detonación que hizo correr a la bestia. Fui a ver cómo se encontraba mi padre y por fortuna estaba bien, dentro de lo normal. Le dije a mi padre que cuando le apunté, yo me sentí paralizado del miedo. Él me dijo que tenía que ser valiente, porque de mí dependía la vida de los dos. Intenté calmarme y pensar en mis amigos y el destino terrible que habían tenido. Así que tomé valor y me puse alerta. Ya casi para amanecer, la bestia regresó para intentar acabar con mi padre. Yo me acerqué y rogaba para que pudiera acabar con él. Pero al verme, la bestia se fue rápidamente sobre mí. Mi padre, en un movimiento de destreza y valentía, aprovechó y le dio un machetazo en la parte media del cuerpo. En ese momento pude ver mi vida transcurrir en un segundo. El nahual no se detuvo y siguió corriendo hacia mí, y al estar casi sobre mí, disparé, acertándole un tiro en el puro pecho. La bestia alcanzó a huir. Lo siguiente que recuerdo es ver a mi padre al lado mío. Yo entré en shock, pero poco a poco pude reaccionar. Ya por la mañana, al salir el sol, ambos tratamos de incorporarnos. Pude ver la mirada cansada de mi padre en una mezcla de tranquilidad y alivio. Cuando nos dirigimos camino abajo, cerca de unos cardones, pudimos ver los restos de Martín y decidimos enterrarlo ahí mismo, para que con él también quedara enterrado nuestro oscuro secreto. Y eso porque nadie más volvió a saber de mis amigos ni Martín. Allí aprendí que no debía jugar con lo desconocido, además de aprender a respetar a los demás. La conciencia me golpea por lo mal que traté a Martín. En un sentido, hubiera sido justo que yo muriera y no Martín, ni mis demás amigos. Pero como mi padre dice, el hubiera no existe, y las segundas oportunidades debemos aprovecharlas y ver cuánta verdad encierra la frase: del que no escucha consejo, no llega viejo. Muchas gracias y hasta la próxima.